Me encantan las pulseras que combinan técnica y estilo. Yo soy Ana, te invito a que te suscribas ya mismo al canal si no lo has hecho, actives las notificaciones, me dejes saber en los comentarios si te gusta también este tipo de pulseras y por supuesto le des me gusta a este video. Y no siendo más, vamos a empezar. Para este diseño voy a utilizar hilo chino de 0.8 milímetros, dos hebras de 50 centímetros cada una. Las voy a unir entre sí, doblar por la mitad para quemar y adelgazar cada una de las puntas. Para hacerlo tomo el encendedor, quemo durante algunos segundos, con mis dedos giro hacia arriba y de esta forma la punta me queda más delgada. En uno de los extremos voy a pasar una cuenta, esta es una mostacilla número 8, tú eliges la de tu preferencia y en esta parte, en este extremo realizo un nudo sencillo, el cual voy a ajustar muy bien. Voy a cortar los hilos que me sobran, a quemar y a pegar. Dejando una medida entre 6 a 7 centímetros, según sea tu preferencia, voy a realizar un nudo sencillo. Y me quedaría de esta forma. Para este diseño voy a utilizar perlas de 6 milímetros y balines de 3 milímetros y la cantidad va a depender del largo total del cual ustedes vayan a dejar su pulsera. Igualmente pueden usar también el tipo de material que sea de su preferencia. Para iniciar con el diseño voy a tomar las dos hebras de hilo y a través de ellas voy a pasar las cuentas. Lo primero que voy a pasar es un balín dorado de 3 milímetros seguido de 3 perlas y finalizo con otro balín. Recuerda que si quieres saber dónde compro algunos de mis materiales, en la parte de abajo en la descripción de este video te dejo el enlace. Igualmente puedes adaptar este mismo diseño según el material que sea de tu preferencia, así como también los tamaños de las diferentes piedras. Y listo, voy a unir esto al nudo que había realizado inicialmente. Voy a organizar muy bien los hilos y continúo nuevamente pasando 3 perlas y otro balín. Y nuevamente repito el patrón, 3 perlas más y otro balín. Y listo, aquí ya vamos realizando, esta sería como la primera parte como tal del diseño. Para continuar voy también a utilizar un corazón de acrílico así como 5 discos de fimo en diferentes colores. Vamos a continuar ahora con el centro de la pulsera. Entonces aquí donde finalicé este último balín voy a pasar los discos de fimo. Yo elegí en varios tonos o en varios colores, pero ustedes igualmente pueden elegirlo en un solo color y también les va a quedar precioso. Y listo. Ahora voy a pasar un balín y seguido de este balín voy a pasar el corazón de acrílico y nuevamente otro balín. El centro de toda mi pulsera va a ser el corazón de acrílico. Se ve súper bonito. Para continuar voy a pasar nuevamente la perla que ya les había mostrado previamente y seguida de la perla nuevamente otro balín. Y listo. Miren cómo se ve de precioso, se ve súper bonito. Voy a fijar esto a mi mesa de trabajo o a la tabla con gancho. Voy a tomar una hebra de hilo, esta que estoy utilizando es de 70 centímetros. Voy a doblarla por la mitad y voy a pasarla por debajo de los hilos que tengo fijos en mi tabla de trabajo. Inicio el tejido. Tomo la hebra de hilo de la derecha y la paso por encima de los hilos centrales, aquí formaría esta P. El hilo de mi izquierda lo paso por encima de este y nuevamente lo voy a pasar por debajo de la unión de todos los hilos. Y lo saco por esta orejita que se forma, sosteniendo siempre con mis dedos para evitar que el hilo se nos vaya a correr. Voy a jalar, lo ajusto muy bien y listo.
Voy a continuar repitiendo el mismo nudo que les acabo de explicar. Voy a formar la P, paso el hilo de la izquierda por encima de este, lo paso nuevamente por debajo de la orejita, lo voy a sacar, jalo, ajusto y repito nuevamente. Como pueden ver, el tejido lo estoy realizando siempre hacia un mismo lado, en este caso hacia el lado derecho. Y voy a continuar entonces repitiendo este mismo tejido hasta completar en total 6 nudos. Recuerden que todos los estoy haciendo hacia un mismo lado. Cuando haya completado los 6 nudos voy a unir un balín y voy a continuar tejiendo, pero en esta ocasión este primer tejido lo voy a hacer alrededor del balín. Y aquí nuevamente voy a contar 6 nudos más. Cuando haya completado los 6 nudos voy a incorporar nuevamente un segundo balín y voy a repetir esto mismo con un tercer balín. Algo que sucede con este tipo de tejido es que normalmente los hilos, miren, toman esta forma o esta posición en la medida en que voy avanzando. Para volver a retomar el tejido más fácil voy a pasar mi hilo de la izquierda por debajo, ubicándolo en el lado derecho, y el hilo que tenía hacia la derecha lo paso por encima ubicándolo a mi izquierda, y aquí simplemente retomo el tejido hasta completar la medida que necesito. Desde el centro del corazón hasta finalizar el tejido en total 7 centímetros. Cuando ya haya terminado voy a cortar los hilos que me sobran, voy a quemar, voy a pegar siempre con mucho cuidado. Y ahora voy a pasar en este extremo un balín. Esto le da un toque muy bonito a este estilo de pulseras. Y aquí voy a finalizar realizando un nudo sencillo que voy a ajustar súper bien. Voy a realizar el mismo acabado en el otro extremo de la pulsera y para cerrarlo voy a utilizar la técnica del nudo barril o franciscano. Tomo una hebra de hilo de 20 centímetros, doblo una de sus puntas, lo ubico de esta manera en la pulsera y voy a empezar a enrollarla hacia mi izquierda. Arriba te comparto un tutorial explicado paso a paso de este tipo de técnica. Cuando ya haya finalizado, paso el hilo nuevamente por la argollita que se forma y empiezo a jalar para que me quede bien ajustado, verificando siempre que se ajusten bien los hilos de la pulsera, y voy a finalizar cortando los hilos que me sobran, quemando y pegando. Y listo, aquí ya está finalizada y terminada esta encantadora y linda pulsera que les traje el día de hoy. Un diseño único y diferente, ya que combina dos técnicas distintas, lo que le da un estilo muy especial. Espero que hayan aprendido mucho el día de hoy. Recuerden suscribirse si no lo han hecho, activar las notificaciones, darle un me gusta a este video y por supuesto dejarme saber en los comentarios qué opinan de este lindo encantador diseño. Gracias por ver, nos vemos más adelante en un próximo video. Chao, chao.